cómo funciona la conexión desde el punto de vista del alumno. Los alumnos se conectan a la plataforma a través de un enlace. Generamos el enlace, lo compartimos generalmente a través del Zoom, a través de la plataforma por la que estamos teniendo la conversación, la comunicación. Clicando el enlace, les aparece la siguiente pantalla. Aquí tienen que poner su nombre. Hay dos campos. Para empezar es suficiente que pongan solamente your nickname, su nombre, y con continuar ya entran a la sala, a la clase, y les aparece el mensaje que esperen hasta que el profesor les siente, y una vez el profesor asigne el asiento a cada uno, les aparece la mesa con las cartas. Es la típica mesa digital. Aquí dentro de los controles posibles vale la pena comentar el tema del chat. Podemos comunicarnos a través de la plataforma escribiendo aquí el mensaje. Podemos comunicarnos con los demás jugadores de la misma mesa. Podemos enviar mensajes a los jugadores de la misma mesa. Escribimos el mensaje y clicamos el avión, o podemos enviar el mensaje al profesor. Escribimos el mensaje y clicamos el interrogante. De los controles que tienen los alumnos, aquí tienen el undo, el deshacer. La información será las bazas que se han ganado o perdido, las cartas jugadas, y aquí los ajustes sobre los colores, el tipo de las cartas, etc. Durante el juego aquí aparece también el reclamar bazas, claim, y si queremos volver a empezar, ahora lo veréis, cuando nos sentemos veréis 2 o 3 botones más. Pues voy a compartir el enlace con vosotros, lo compartimos a través del chat del Zoom y nos sentamos a jugar. Pues tal y como dijimos, escribimos nuestro nickname y clicamos en continuar. Y cuando el profesor nos asigne el asiento, apareceremos en la mesa. Ya tenemos el asiento asignado. Ahora esperamos las cartas. Las manos son sencillas. Lo que vamos a hacer es practicar un poco. No esperamos ganar el torneo, simplemente usémoslas, juguemos a ver cómo funciona. Para el alumno veréis que va variando un poco el color de la mesa entre verde oscuro y más claro. También el color de la bandeja que tenemos aquí en el fondo. Cuando nos toca se pone de otro color la bandeja. Al jugador que le toque subastar o jugar se pone de otro color. El partner ha jugado una carta alta. Vamos a continuar. Si queremos ver las bazas jugadas, aparecen en dos columnas. Una es la nuestra y otra es teóricamente la que ha hecho la máquina, pero a mí siempre me ha hecho la misma. Es una máquina que copia. Bien, acabamos de jugar la mano. Vamos a dar una serie de instrucciones, vamos a ilustrar, vamos a simular una serie de clases con esta misma mano. Vamos a hablar, por ejemplo, del Steinman. Aquí hablaríamos de las cartas que tienen norte y sur y vamos a centrarnos solamente en las cartas que tienen norte y sur, es decir, ocultaríamos las cartas de este-oeste. El dador es norte, pasa y
Su partner abre de un sin triunfo, tiene mano equilibrada con 15-17. Norte, como tiene 4 cartas de corazón, hace Stayman. Y su partner, como tiene 4 cartas de corazón, responde y como han ligado el palo, se van a manga. ¿Cómo funcionaría el Stayman si Norte tuviera 4 pics y no tuviera 4 corazones? Pues la plataforma nos permite ir cambiando las cartas sobre la marcha. Vamos a quitarle algún corazón y vamos a añadirle algún pic. Ahora Norte tiene los mismos puntos, la misma distribución, pero tiene 4 pics y no tiene 4 corazones. Entonces vamos hacia atrás, en lugar de apoyar el corazón, con los puntos que tiene y con el sistema que usamos de subasta, diría 3 sin triunfo. De aquí el abridor deduciría que su partner tiene 4 pics y corregiría la subasta a pic, etcétera. Estas serían unas variaciones sobre el Stayman. Vamos a suponer que estamos practicando el carteo. Volvemos a las manos iniciales. Observemos que hemos vuelto a la misma mano. Tenemos la subasta hecha. Vamos a simular la enseñanza del impasse. Otra vez vamos a mirarlo desde el punto de vista del declarante. Vamos a mirar desde el punto de vista de norte y sur. No vemos las cartas de oeste, es decir, las nuestras no se deben ver, solamente las de norte y sur. Entonces es la misma partida, el declarante ha quitado los triunfos, tiene todos los tréboles firmes, igual que el vale de triunfo y el as de pic, y ahora lo que quiere es ganar una baza extra, o podemos intentar ganar una baza extra que sería con esta dama de pic. La manera correcta de jugarle es salir del lado opuesto y esperar a ver si el siguiente jugador juega el rey o no. Si no lo juega, hay que jugar la dama, porque si el rey lo tiene oeste, esta sería la manera de ganar la baza con la dama. Si resulta que el rey lo tiene su partner, está claro que perderíamos la baza. Pero vamos a retroceder. Si en lugar de la dama yo quiero jugar el as, observemos que este que tenía el rey de pic no lo va a jugar si yo he jugado el as. Jugará una carta pequeña e igualmente mi dama al final perderá porque me están esperando con el rey. Es decir, jugar el as no resuelve el tema de no perder, de que el rey no mate mi dama. Eso no depende de si juego el as o no, sino depende de quién tiene el rey. Y de hecho la única manera de conseguirlo es jugar la dama después de la jugada de oeste. Entonces vamos a retroceder. Aquí, cuando oeste ha jugado una carta pequeña, no sabemos quién tiene el rey, debemos jugar la dama. Si resulta que el rey lo tiene este, no hay manera de evitar la pérdida de esta baza. Pero si el rey lo tiene su partner, entonces ahora habremos aprovechado y habremos ganado la baza con una carta que no era ganadora. Esta sería una de las maneras de jugar con la explicación del impasse. Estoy convencido de que todos vosotros, cuando os pongáis, ya encontraréis muchas otras maneras de hacerlo. Vamos a ilustrar cómo podría ser una explicación de la defensa. Le toca salir a oeste, concretamente son nuestras cartas. Pues con estas cartas nos gusta salir de la secuencia donde tenemos el as y el rey, porque podemos, después de ver el muerto y las cartas del partner, aquí resulta que el partner ha jugado el 10 y según nuestros acuerdos, suponiendo que jugamos que la alta es apel, vamos a continuar con el diamante porque esperamos que el partner pueda ganar alguna baza en diamante, sea porque tiene la dama o sea porque tiene solo 2 cartas y la tercera la puede fallar. Pues seguimos, confirma el apel y ahora la tercera esperamos que la baza la gane el partner, pero resulta que la acaba ganando el declarante.
podemos hablar del mismo tema desde el punto de vista de este. Es decir, miraríamos las cartas del muerto, que era norte, y las cartas de este. Entonces, oeste sale de las de diamantes, y nosotros con la dama y estas cartas altas, viendo el muerto, viendo nuestras cartas, vemos que no hay muchas alternativas. No nos apetece que el partner cambie de palo, nos gustaría animarle a que siguiera. Le jugamos el 10 y esperamos que el partner, aparte del as, también tenga el rey. Si no se ha entendido, lo normal es que siga. Y la tercera nos fallará porque el grande no tiene más. Bien, esto sería una variación de explicaciones sobre la defensa. Vamos a ilustrar un poco cómo sería una mano para los principiantes. A ver qué podemos hacer para la gente que no sabe nada del bridge. Ya lo he comentado, esta es una posibilidad que nos importa muchísimo a los profesores, a las asociaciones, porque si realmente somos capaces de iniciar las personas online, las personas que no tienen nociones del bridge, podremos crear una fuente importante de nuevos jugadores del bridge. Vamos a simular una lección para alguien que acaba de empezar a jugar al bridge. Sabe muy poco, no sabe nada de la subasta, entonces le preparamos una partida con pocas cartas. Le quitamos la subasta y simplemente les pedimos que ganen el máximo posible de bazas entre norte y sur con estas 4 cartas. A ver en qué orden deberían jugar las cartas. Es importante que se gasten las cartas altas del lado más corto. Primero el as y el rey. Y una vez hayamos gastado las altas del lado más corto, es cuando podemos hacernos todas, porque acabamos ganando en la mano donde hay ganadoras. Esta sería una simulación de la clase, de una parte de la clase para los principiantes. Repito otra vez, siendo todos vosotros profesores, estoy convencido de que ya encontraréis manera de ampliar ese tema, de trabajároslo, prepararlo con cuidado, para que cuando estemos dando la clase realmente podemos sacar el máximo provecho de las posibilidades de la plataforma. Vamos a salir de aquí y vamos a ver qué es lo que hemos estado haciendo desde el punto como profesores. ¿Cuál es la perspectiva del profesor? ¿Cómo se pone en marcha la consola? ¿Cómo se crean las manos? ¿Cómo se controlan las mesas? Pues salimos de aquí y volvemos un momento al Zoom, donde os voy a compartir la pantalla y vamos a comparar las mesas, el control del profesor junto con la plataforma.